Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes. Mucho licenciado. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañerita. Un gusto poderles saludar, poderles escuchar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana, correspondientes a la unidad número uno. Ya saben, al final de este proceso, ustedes tienen una evaluación basada en el contenido de los cuatro materiales de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Hay que sigan revisando y repasando, obviamente, para que no tengan ninguna dificultad en el momento de rendir las pruebas. Les informo que las pruebas ya se encuentran cargadas y están listas para, obviamente, que se les habilite y, obviamente, ustedes puedan rendir esas pruebas. Que por favor sigan revisando los materiales respectivos de cada una de las materias a fin de que puedan presentarse con seguridad a rendir el examen respectivo que ustedes tengan que desarrollar. La prueba tiene una duración de 20 minutos. 5 preguntas para 20 minutos es sumamente un tiempo bastante cómodo para que ustedes puedan desarrollar esos test. En relación a esta última semana, nosotros tenemos activado ya una tarea que ustedes pudieron ver desde el día lunes, ya se encontraba habilitada una tarea para que ustedes obviamente sigan revisando, de pronto sigan adelantándose también de pronto en cuanto al desarrollo, pues, teniendo en cuenta que las tareas no son bastante complejas, sino son bastante sencillas, obviamente estructuradas en función de los temas, obviamente, que tienen y que se ha ido tratando semana tras semana. En pantalla ustedes pueden observar el formato de recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias naturales, vamos a hablar, estamos en la unidad número uno con los seres vivos y vamos a hablar en el subtema número 4 sobre los tejidos. Tienen a ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y en la parte consiguiente tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades. Primero es describa cómo está constituido el tejido epitelial. Tienen que ir describiendo cuáles son las estructuras. La siguiente dice, determine la función del epitelio de revestimiento. ¿Cuál es la función? Y vamos a ir viendo todos estos temas en el transcurso de la presente clase. La siguiente dice, enumere el tejido nervioso, cómo está formado. Cómo está formado el tejido nervioso. Y por último, en la última actividad, en la hoja de trabajo, dibuje la micrografía del tejido nervioso, que obviamente ya vamos a ver y les voy a ir explicando cuál es para que ustedes tengan un poco más de sentido, de determinación en el momento que ustedes van a desarrollar su trabajo. Esos son los 4 puntos en relación de la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es 100% escrito. No pueden hacer en computadoras, no pueden hacer en otro dispositivo. Todo tiene que ser 100% escrito. Entonces, tiene que ser claro y ordenado las ideas que ustedes vayan a utilizar. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas de símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es obligatoria, ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer. En la parte superior de su hojita, al inicio de su hojita, donde ustedes van a desarrollar su tarea, ustedes tienen que desarrollar esta nomenclatura que en la parte central dice Unidad Educativa Ebenecer, a la parte izquierda dice nombre, obviamente del estudiante, el curso en el cual están, la fecha, la materia, el tema de la tarea y en la parte derecha, en la parte superior tenemos la semana a la que pertenece justamente la tarea. Esto lo hacen en la parte superior y una vez que han completado todos estos datos que se les solicita, a continuación proceden con el desarrollo de su tarea. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido, ustedes tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número uno con el tema los tejidos correspondientes a la semana 4 de fecha 23 de febrero del 2026. Esa tarea permite entregas desde el 23 de febrero. La fecha límite de entrega es del 28 de febrero. El 28 se cierra la entrega de esta tarea y de la anterior. Y la fecha de publicación de la calificación de estas dos tareas será hasta el 5 de marzo. Ustedes ya van a poder ver dónde lo van a poder ver sobre cada una de las tareas. Al final de cada tarea, ustedes van a poder observar la nota que ustedes han alcanzado, la nota que ustedes han obtenido en su tarea. Si ustedes han tenido algún error, si ustedes han cometido alguna falta sobre la tarea mismo, yo les voy a ir indicando qué es lo que ha pasado.
Así es que tienen que estar atentos. Por ejemplo, si sacan 7, ¿por qué es el 7? Si sacan 10, ¿por qué es el 7, el 10? Si sacan 3, ¿por qué es el 3? Si tienen que repetir, tienen que, obviamente saben que tienen que repetir. Otra característica que me he olvidado de ustedes de mencionarles es que las calificaciones de sus tareas de 7 hacia arriba, eso quiere decir de 7 hasta el 10, ustedes se quedan con esa nota. Eso quiere decir, los estudiantes que han sacado 7, que han sacado 8, que han sacado 9, que han sacado 10, se quedan con esa nota que está. No obstante, les voy a dar una oportunidad a los estudiantes que inferiores a la nota de 7, eso quiere decir 6, 5, 4, 3, 2 o 1, que hayan obtenido una nota inferior a 7, yo les he de dejar una nota sobre, un mensaje sobre la misma tarea en la cual tienen la obligación de volver a repetir la tarea si es que quieren mejorar la nota. Y si no, pues ya si no repiten, si no corrigen la nota de su tarea, obviamente se quedarán con la nota que obviamente obtuvieron. Eso como una recomendación y también que me he olvidado de decirles a ustedes. Entonces, eso como una recomendación también que deben tener muy en cuenta el momento de la presentación de sus tareas, ¿sí? Entonces, una vez que ya se les ha informado, que se les haya manifestado el contenido que ustedes tienen en función de la tarea para esta última semana de actividades, vamos a iniciar con la explicación respectiva del material de apoyo correspondientes a el tema que se encuentra planificado para esta semana. Y vamos a hablar sobre los tejidos. Vamos a hablar directamente sobre los tejidos, cuáles son los tejidos, cuáles son las características más preponderantes de cada uno de ellos y vamos a ver cuáles son cada uno de ellos y la importancia que estos tienen en el desarrollo y obviamente en la estructuración de cada individuo. En los organismos vertebrados, eso quiere decir que tienen una estructura ósea, que tienen una columna vertebral, existe una gran diversidad de células, unos 200 tipos diferentes de células. Esta gran variedad de células se puede agrupar en cuatro tipos de tejidos principales: el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido muscular y el tejido nervioso. En cuanto al tejido epitelial, ¿cuál es el tejido epitelial o el epitelio? Vamos a ver cuál es. Reúne diversos tipos de tejidos que pueden tener funciones protectoras, secretoras y también de absorción. El tejido epitelial recubre la superficie del cuerpo, es nuestra piel, sus cavidades y conductos. Sus células son geométricas, más o menos regulares y están unidas íntimamente unas con otras. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal formada por una red de fibras que conectan con el tejido conectivo. Existen dos grandes grupos de epitelios: el epitelio de revestimiento, que tiene una función protectora y de absorción, y también el glandular, cuya función es secreción de sustancias. Nosotros tenemos una serie de glándulas que obviamente secretan determinadas sustancias que permiten que nuestro organismo funcione correctamente. En cuanto al epitelio de revestimiento, está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él. Las células del epitelio de revestimiento pueden constituir una o varias capas. Según esto, podemos distinguir el epitelio simple, el estratificado y el pseudoestratificado. Las células además pueden presentar formas muy variadas. Pueden ser planas, pueden ser cúbicas o también cilíndricas, así teniendo en cuenta la forma de las células y el número de cada capa que lo constituyen, podemos distinguir estos tipos de tejidos que obviamente podemos ver a continuación. Y aquí obviamente se encuentran graficados cuáles son. Tenemos el epitelio plano simple, el epitelio cilíndrico simple, el epitelio cúbico simple de izquierda a derecha en esta primera etapa. En la siguiente gráfica tenemos el epitelio cilíndrico pseudoestratificado, el epitelio plano estratificado, el epitelio cilíndrico estratificado igual de izquierda a derecha dentro de estos gráficos. En cuanto al epitelio glandular, es importante su funcionamiento. De eso depende que nuestro cuerpo, nuestro organismo funcione correctamente. El epitelio glandular constituye todas las glándulas.
Las glándulas son órganos especializados en la fabricación y secreción de determinadas sustancias. Según su lugar de secreción, distinguimos tres tipos de glándulas. Tenemos las exócrinas, las endócrinas y las mixtas. En cuanto al tejido conectivo, que vamos a ver a continuación, son un grupo de tejido con funciones diferentes, unen entre sí y distintos órganos, llenan huecos y espacios entre los diferentes tejidos. También constituyen elementos de soporte y de movimiento. Los principales tipos de tejidos conectivos son los siguientes. Tenemos el primero, el tejido conjuntivo. Tiene la función de unir órganos, tejidos, según la cantidad de fibras que lo constituyan y estos pueden ser laxos, esto quiere decir de pocas fibras, o totalmente fibrosos de muchas fibras. En cuanto al tejido adiposo, es un tejido formado por células llamadas adipocitos. Su función principal es la reserva de energía, pero también realiza una función protectora bajo la piel, alrededor de los riñones y también del corazón. Esa membranita, por ejemplo, quien no ha despostado, por ejemplo, un pollo, ustedes pueden observar que cuando le sacan las vísceras, obviamente recubriendo, por ejemplo, los pulmones y recubriendo al corazón, existe una membrana, una tela casi semitransparente, es una casi al 100% transparente. Esa justamente es este tejido adiposo. Obviamente que está dando protección a riñones, al corazón y determinados órganos. Aquí nosotros podemos observar en esta gráfica el tejido conjuntivo a la izquierda y los adipocitos del tejido adiposo a la derecha. Ahí nosotros podemos observarles, gracias al microscopio, cómo están estructurados. En cuanto al tejido cartilaginoso, es importante. Hay muchos órganos, muchas estructuras de nuestro cuerpo que tienen cartílagos. Y los cartílagos son fundamentales especialmente para que no exista ningún tipo de dolor en nuestros huesos, para que nuestros huesos no choquen unos con otros. Y obviamente exista un dolor bastante intenso. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que proporciona el cartílago? Es una protección. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, cuando ustedes se van al KFC? Les pongo un ejemplo, y se piden unas papas fritas con un pollo broster con papas fritas. Y ustedes empiezan a comer los músculos, ustedes empiezan por la piel, luego van a los músculos y ustedes pueden ver en los extremos del hueso que existen unas cabecitas que por lo general son blancas, tienen un color blanquecino y obviamente muchas veces son fáciles de triturar, son fáciles de morder. Esos justamente son los cartílagos, son las protecciones cartilaginosas que tienen nuestros huesos. Cuando existe un desgaste de estos huesos, se da una enfermedad, que es la artritis, la artrosis, dependiendo el nivel de desgaste que tengan justamente los cartílagos. Para eso es importante el consumo de colágeno, obviamente obviamente la enfermedad ya se encuentra presente. Muchas veces también lo podemos hacer cuando visitamos a un médico y nos recomienda que apliquemos determinadas técnicas de prevención para evitar este tipo de desgastes de nuestro cuerpo. Pero en relación al tejido cartilaginoso en general, está formado por células llamadas condrocitos. Recubre el interior de las articulaciones y evita su desgaste. Justamente lo que les había dicho, está cubriendo nuestros huesos para que no exista un choque directo entre huesos y exista un desgaste y sea 100% doloroso. En cuanto al tejido óseo, los huesos, las células de este tejido se llaman osteocitos. Este tejido forma los huesos y por tanto participa en el movimiento y en la protección de diversos órganos. Por ejemplo, en nuestra caja torácica, ¿qué está protegiendo? Está protegiendo los pulmones, está protegiendo el corazón y otros órganos o estructuras que también obviamente están dentro de nuestra caja torácica. Aquí tenemos la micrografía del tejido óseo a la izquierda y los osteocitos a la derecha, cómo están conformados. En cuanto al tejido muscular, está formado por células denominadas miocitos, integrados por actina y miosina, dos proteínas con capacidad contráctil. Eso quiere decir que permite que nuestros músculos se contraigan y también se extiendan, dando origen al movimiento. El tejido muscular puede ser, en primer lugar, estriado,
está formado por células grandes que presentan numerosos núcleos. La contracción es rápida y voluntaria. Hablamos de los músculos que participan en la marcha, eso quiere decir los músculos normales que nosotros tenemos en nuestras extremidades y que nosotros podemos controlar a voluntad. Si nosotros decimos a a nuestras piernas que se paren, obviamente les damos las órdenes, se paran. Si nosotros igual decimos a nuestras manos que cierre el puño, pues lo hace. Entonces es voluntario. No obstante, el tejido cardíaco. Este está compuesto por células estriadas mononucleadas. Su contracción también es rápida, pero es involuntaria. Mantiene el latido cardíaco. A nuestro corazón no podemos decir que se pare, ¿no es cierto? Nuestro corazón está ahí, siempre bombeando, siempre moviéndose para generar este impulso de la sangre. Este movimiento cardíaco permite, obviamente, que la sangre se irriegue en nuestro cuerpo. En cuanto al tejido liso, posee células pequeñas alargadas con un solo núcleo. Su contracción es lenta e involuntaria. Hablamos del movimiento, por ejemplo, del tubo digestivo. Nuestro tubo digestivo, nuestro tracto digestivo, está en constante movimiento. Nosotros no lo sentimos, no, no podemos pararlo. Obviamente es un movimiento involuntario. Siempre está en nuestro tracto digestivo en constante movimiento, obviamente para el proceso de digestión, que nosotros lo veremos ya en términos más adelante. Aquí, por ejemplo, podemos observar en este gráfico la micrografía del músculo liso, los tejidos musculares cardíacos y el tejido muscular estriado y el tejido muscular liso. Ahí nosotros podemos ver cuáles son cada uno de ellos. Y pasamos a la siguiente etapa y vamos a ver el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por dos tipos de células y hablamos de las neuronas y también de las células gliales. Y aquí vamos a hablar de un tema bastante un poco controversial. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, muchas veces algunas personas cuando son alteradas, por ejemplo, dicen, eres una neurótica o eres un neurótico. Eso quiere decir que se encuentra alterado el tejido nervioso, especialmente que tiene algún problema con las neuronas. Y vamos a ver y vamos a analizar ya desde el punto de vista de la biología y de las ciencias naturales. El tejido nervioso ya sabemos que está formado por dos tipos de células, las neuronas y las células gliales. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Cuando hablamos de las neuronas, son células muy especializadas que se caracterizan por su capacidad para generar y transmitir impulsos nerviosos. Están constituidos o están integrados por un cuerpo neuronal con un núcleo y gran parte del citoplasma, varias dendritas que son prolongaciones de escasa longitud que rodean el cuerpo neuronal, un axón que es una larga prolongación que parte del cuerpo neuronal. La transmisión del impulso nervioso siempre se efectúa desde la dendrita hacia el axón. La conexión entre dos neuronas tiene lugar sin contacto físico a través del espacio que las separa, que es conocido como la sinapsis. En cuanto a las glándulas gliales, se interponen entre las neuronas y pueden ser, en primera instancia, los astrocitos, que tienen aspectos estrellados y transportan sustancias nutritivas desde la sangre hacia las neuronas. También actúan como soporte enlazando entre sí los distintos componentes del tejido. En cuanto a la microglia, tienen aspecto espinoso y son móviles. Capturan y dirigen sustancias de desecho y desempeñan una función defensiva. En cuanto a las células de Schwann, contienen mielina, una sustancia de gran importancia en la transmisión del impulso nervioso. Forman pequeñas envolturas en diferentes zonas a lo largo del axón. Y justamente a continuación ustedes pueden observar este gráfico en el cual nosotros podemos observar, obviamente, la micrografía del tejido nervioso a la izquierda y la estructura de una neurona a la derecha. Entonces, la micrografía del tejido nervioso, nosotros podemos observar, ustedes pueden ver el tejido, cómo está constituido. Mientras que vamos a ver cuál es la estructura de la neurona. La neurona, obviamente, ya sabemos que está constituida, ¿por qué? Iniciamos de la parte interna, desde un núcleo. Luego tiene dendritas, luego tiene el cuerpo neuronal, luego tiene una cadena parecida a nuestra espina dorsal, a nuestra columna vertebral, a ese se le denomina axón.
Luego tiene entre cada una de ellas unas determinaciones, unas aperturas a las cuales se determinan las células de Schwann o la mielina. Y por último tenemos las terminales axónicas. De esa manera está constituida la estructura de una neurona. Esto en cuanto a las actividades que nosotros hemos podido ver dentro de esta determinación importante acerca de los tejidos. Como ya hemos hablado de forma general de los tejidos, en nuestra siguiente etapa de clases vamos a ir analizando y vamos a hablar justamente directamente sobre los tejidos del cuerpo humano. Vamos a ir analizando cada una de estas determinaciones y vamos a ver cómo están constituidas. Y vamos a ir viendo en nuestra siguiente etapa de clases, vamos a ir analizando los tejidos del cuerpo humano. Vamos a ver cuáles son las características más importantes. Y vamos a ver cuáles son, y aquí nosotros tenemos una serie de estructuras que vamos a ir analizando y vamos a ir viendo en el desarrollo de nuestra siguiente etapa de clases. ¿Qué son los tejidos del cuerpo humano? Es una gran pregunta, vamos a ir analizándole. Los tejidos del cuerpo humano son agrupaciones de células individuales que trabajan de manera coordinada. La organización del cuerpo en tejidos es propia de los organismos pluricelulares, a partir de lo cual se distinguen de aquellas que se agrupan en colonias celulares, como es el caso, por ejemplo, de las bacterias y algunos protozoos. El cuerpo humano, al igual que el de otros animales y organismos pluricelulares, están compuestos por diferentes tipos de tejidos. Cada uno de ellos cumple funciones específicas y tiene características propias. Los principales tipos de tejidos del cuerpo humano son el tejido epitelial, el muscular, el conectivo y el nervioso, que hemos visto ya anteriormente en nuestra primera etapa. ¿Qué disciplina estudia los tejidos? El estudio de los tejidos obviamente corresponde a la histología. La histología es la ciencia o la disciplina encargada del estudio de todos los tejidos. Dentro de los puntos claves de este tema podemos mencionar que los tejidos son conjuntos de células organizadas que trabajan coordinadamente para cumplir funciones específicas. Son propios de los organismos pluricelulares. El tejido epitelial recubre superficies internas y externas. Su función es brindar protección, absorber sustancias y reparar heridas, gracias a la gran capacidad de regeneración que tiene este tipo de tejido. El tejido muscular se encarga del movimiento del cuerpo, se compone de células contráctiles que consumen mucha energía y forman distintos tipos de músculos, tales como el esquelético, el cardíaco y el liso. El tejido conectivo es un conjunto de tejidos diversos. Su función es sostener, apoyar y nutrir a los otros tres tipos de tejidos, el epitelial, el muscular y el nervioso. El tejido nervioso coordina y comunica todo el organismo. Está compuesto por neuronas que perciben y transmiten estímulos y células gliales que brindan soporte y protección. De esa manera, obviamente, podemos hacer un resumen acerca de los puntos claves de los tejidos del cuerpo humano. Vamos a iniciar, obviamente, dentro de estos puntos con el tejido epitelial. Aquí nosotros podemos ver la piel, cómo está constituido. De esta manera nosotros podemos observar en el microscopio cómo está estructurado. Este es el tejido epitelial y vamos a ver cuáles son las características. El tejido epitelial reviste la superficie del cuerpo y el interior de las cavidades, así como el interior y el exterior de los órganos, formando una lámina continua. Según su localización puede tener distintas funciones. Sobre la superficie externa protege contra el daño mecánico, la entrada de microorganismos y la pérdida de agua, además de tener funciones sensitivas. No, a través de eso podemos nosotros sentir, podemos palpar. Sobre las superficies internas cumple funciones de absorción y secreción de determinadas sustancias. En cuanto a las características del tejido epitelial, las células están estrechamente unidas. Las células epiteliales se ubican muy cerca unas de otras sin sustancias intercelulares que les separe formando una capa continua. El tejido epitelial no tiene vasos sanguíneos. El epitelio es vascular, no contiene arterias ni venas, pero las células crecen sobre un tejido conectivo que les otorga nutrición y sostén a través de una estructura llamada membrana basal.
posee una gran capacidad de regeneración. Es importante, por ejemplo, ¿quién no se ha cortado un dedo? ¿Quién no se ha quemado un dedo con el fósforo? ¿Se ha quedado con esa quemadura? ¿Se ha quedado con ese corte? No. Ahí, porque la piel posee una gran capacidad de regeneración. La mayoría de los epitelios pierden células constantemente debido a daños o fricciones. Esta pérdida es normal de células epiteliales se compensa mediante un proceso de regeneración que ocurre gracias a la mitosis. La mitosis es la reproducción celular. Eso sucede con frecuencia en la piel y en los órganos de los aparatos digestivos. Por ahí nosotros podemos ver justamente este fenómeno bastante importante, sino que sería de nosotros, obviamente, la capacidad de regeneración. En cuanto a a los tipos de tejidos epiteliales, según la forma de las células de los componentes, los epitelios pues, se pueden dividir primero en epitelio plano. Es una estructura escamosa. Está formado por células que forman la escama. Es los epitelios con varias capas de células, por ejemplo, la piel. Las células aplanadas son las más extensas. El epitelio cúbico, por el contrario, está compuesto por células de aspecto cuadrado y núcleo esférico. Este tipo de epitelio se encuentra en la pared interna de algunos conductos secretores del riñón y también de muchas glándulas. En cuanto al epitelio cilíndrico, está compuesto por células en forma de columna, cuya altura es variable. Este tipo de epitelio recubre la superficie interna de los organismos del tubo digestivo, por ejemplo, el estómago y también los intestinos. Según la cantidad de capas de células que componen los epitelios, también se pueden dividir o subdividir en las siguientes características. El epitelio simple está compuesto por una única capa de células, por ejemplo, el tejido que forma el revestimiento interno de los vasos sanguíneos, que es, por ejemplo, el endotelio. El epitelio estratificado está compuesto por varias capas de células que se disponen una encima de otra, por ejemplo, la epidermis. El epitelio pseudoestratificado, por el contrario, está compuesto por una sola capa de células, pero al microscopio se ve como si fueran muchas. Es propio, por ejemplo, del aparato respiratorio. Ahí nosotros podemos ver esta siguiente clasificación del epitelio según la cantidad de capas de células que estén integrando. Esto en cuanto al epitelio. Pasamos al siguiente tejido, que son los tejidos musculares. Vamos a ver cuáles son los tejidos musculares. Y aquí obviamente tenemos algunos de ellos en gráfica para que más o menos ya nos sigamos haciendo una idea de cuáles son y cómo funcionan. El tejido muscular contiene células especializadas en la contracción que permiten el movimiento voluntario e involuntario de los organismos superiores. Además, le confiere al cuerpo solidez, estructura y una forma definida. En cuanto a las características del tejido muscular, las células pueden contraerse. Las células musculares, también llamadas fibras, tienen la capacidad de acortar y alargarse gracias a un complejo mecanismo en el que participan las células de actina y miocina. Consume mucha energía, el tejido muscular necesita utilizar una gran cantidad de energía química en forma de glucosa y otras fuentes de carbono. También tienen muchos vasos sanguíneos. Las células musculares tienen una alta demanda de nutrientes y oxígeno que son provistos a través de numerosos vasos sanguíneos dentro de esta estructura. En cuanto a los tejidos, al tejido muscular, según su estructura y su función, el tejido muscular obviamente se clasifica en las siguientes etapas. El tejido muscular esquelético es el tipo de tejido que componen los músculos del movimiento. Consiste en cientos de miles de células musculares unidas por tejidos conectivos. Cada músculo esquelético está unido a dos o más huesos. Estas células son de forma cilíndrica y presentan un estriado característico. Tienen varios núcleos y están dotados de una gran cantidad de mitocondrias. En cuanto al tejido muscular cardíaco, es un tipo de músculo estriado que compone la pared del corazón. Sus células se denominan micardiocitos. El tejido cardíaco es muy similar al esquelético, pero sus células son más cortas, alargadas y también ramificadas y están dotadas de un único núcleo central. Se contraen de forma involuntaria y mantienen el latido del corazón durante toda la vida.
En cuanto al tejido muscular liso, es el tipo de músculo que forma parte de las paredes de los órganos internos, el útero, la vejiga, los órganos digestivos, los vasos sanguíneos. Sus células son mononucleadas y tienen forma de huso, sin estriaciones. Su contracción opera de manera involuntaria. Esas son las características en cuanto a este tipo de tejido. El tejido conjuntivo o conectivo, que obviamente que se lo conoce, obviamente esto ojalá nos podamos ver y podamos seguir analizando en las siguientes clases que nosotros tenemos y a partir de la unidad número 2. Lamentablemente, nuestro tiempo es el peor enemigo, pero obviamente vamos a tratar de avanzar hasta cuando podamos. En cuanto al tejido conjuntivo, el tejido conectivo sostiene, apoya y nutre a los otros tres tipos de tejidos que hemos visto anteriormente. El epitelial, el muscular y el nervioso conforma una masa de células y una gran cantidad de sustancias intercelulares. Esta contiene moléculas orgánicas con colágeno, elastina, sales minerales, entre otros componentes. Algunas matrices son de sustancias gelatinosas como son sólidas y otras pueden ser también de carácter líquida. El tejido conectivo une debajo de sí mismo, del mismo nombre a un grupo diverso de tejidos. Sin embargo, tienen características comunes y el mismo origen embrionario, eso quiere decir del mismo origen. En cuanto a las características del tejido conectivo, por ejemplo, podemos mencionar que es un grupo diverso de tejidos. Las células están separadas por una matriz extracelular y tienen tipos de células variadas. Esto en cuanto a las características de los tejidos conectivos. Señores y señores, de esta manera hemos llegado ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes un tema bastante importante que nos atañe también saber cómo estamos constituidos como seres multicelulares. Nosotros estamos compuestos por muchas células y obviamente cada una de esas células se han ido especializando para formar tejidos, para formar órganos, para formar sistema de órganos y obviamente para constituir al individuo y cada uno de ellos nosotros lo iremos viendo y lo iremos analizando en el transcurso de todas nuestras actividades. Señores y señores, que tengan una feliz noche, que descansen, que tengan un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase la próxima semana. Señores y señores, un fuerte abrazo. Hasta luego, dicen, cuídese mucho. Por ahí le mandaron saludos, licenciado. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo igual. Compañeros anteriores ahí le escribieron al grupo y dijeron que le mandaban saludos. Muchas gracias. Siempre les recuerdo, siempre les tengo presentes un excelente grupo, un grupo bastante ameno, bastante unido. Esperemos que todo igual, la parte afectiva, la parte profesional, igual esté yendo súper bien a cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo, Gracias, mi una feliz licenciado. noche. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.